Hay una palabra hermosa que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Saludamos a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Somos Bistro Ministry, una iglesia que cree, comparte y que crece en lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Hemos estado hablando desde el domingo anterior, empezamos una serie que he llamado La tumba está vacía. Porque cuando Jesús resucitó, no solo resucitó Él, sino que dice el libro de Colosenses en el capítulo 13, el versículo 1 al 4, que nosotros hemos sido resucitados con Cristo Jesús. Y si hemos sido resucitados con Cristo Jesús, pues mis hermanos, lamento mucho, pero la tumba está vacía. Y lo lamento por aquellos que les gusta ir al cementerio, porque si van al cementerio van a encontrar que la tumba está vacía. Y en Cristo Jesús nuestra vida es una nueva vida, y en Cristo Jesús nuestra vida ha resucitado. Y este es el punto clave que debemos de entender cada uno de nosotros, que hemos resucitado con Cristo. Y dice el apóstol Pablo, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes murieron y ahora su vida está escondida con Cristo, está en Dios. Cuando Cristo se manifieste, ya que Él es la vida de ustedes, entonces juntos con Él serán manifestados en gloria. La tumba está vacía. Y si hemos resucitado con Cristo, nuestro llamado es a hacer la voluntad de Dios. Quiero empezar esta reflexión de las Escrituras contándoles una historia. Cuando Dios nos llamó al ministerio a pastorear, fue una decisión muy fácil de tomar, muy fácil de tomar. Porque Dios había dado a mi esposa una visión, un sueño, y ese sueño se cumplió el día y la hora exacta que Dios le había dicho a ella. El día y la hora exacta. Así que cuando me llamaron, nuestro obispo administrador de las iglesias de Dios, y me dijo, Pablo, hay una iglesia en un pueblo lejano que no todo el mundo sabe dónde existe, y bueno, dice, necesitan un pastor, ¿ustedes quieren ir a pastorear allá? Me dijo, no hay presupuesto para pagarles, no hay mucha gente, y la iglesia está en un montón de problemas. Y para nosotros fue muy fácil tomar la decisión y le dijimos, sí, ¿cuándo quiere que nos vayamos? Ya, vamos, ¿no quiere que nos vayamos hoy? Hoy nos vamos. Porque sabíamos claramente que esa era la voluntad de Dios para nosotros como familia. Hablamos con mi esposa, eso fue, no me acuerdo el día, pero póngale que haya sido un lunes. El martes, hermano, estábamos viajando a conocer el lugar. Y unos días después, como a las 2 semanas, estábamos ya instalados en la iglesia esta. En una comunidad muy pequeña, una iglesia que tenía varios problemas cuando nosotros llegamos, había sufrido varios problemas antes. Y allí estuvimos, hermanos,
un poco más de 2 años, casi 3 años pastoreando. Hubo un momento que ya el Señor nos inquietó y el Señor en ese momento nos dijo, bueno, ya es hora de salir de este lugar e ir a otro lugar donde nosotros lo llevamos. Entonces, escuchamos esa voz de Dios. Mis hijos estaban creciendo, les gustaba mucho el lugar, ya tenían sus amigos, ya estábamos adaptándonos al lugar. Pero escuchamos esa voz del Señor y dijimos, Dios, es tiempo de dar el siguiente paso en obediencia y en fe y salir de esta ciudad. Pues otra vez, hermano, empezamos a orar, a pedir al Señor la dirección, porque sabíamos que teníamos que salir de ese lugar, que ya era el tiempo de dar el paso a otro lugar, pero no sabíamos cuál era el lugar. No sabíamos a dónde Dios nos estaba llevando. No teníamos un trabajo estable, como les cuento, la iglesia económicamente no podían ni pagar, por lo menos ni para la casa de nosotros, no teníamos ahorros en el banco, no teníamos nada, hermano, pero sabíamos que había que dar el paso en fe. Cuando uno piensa en mudarse, lo primero que piensa es necesito 1 o 2 meses para la renta de la casa, necesito esto, necesito pagar la mudanza, necesito pagar esto otro, y es todo un desafío y ustedes lo saben. Pero Dios nos había dicho, es tiempo de dar un cambio. Entonces pasaron los días y en ese pasar de los días, varias veces nos reunimos con el obispo administrador, como el consejero espiritual nuestro, con el que platicábamos, mirábamos opciones, estuvimos visitando varias ciudades, habían varias posibilidades de iglesias en varias ciudades, inclusive hay varios amigos míos que llegué a la ciudad donde ellos, y fuimos a ver, hermano, no crean que no fuimos a ver apartamentos, casas, pero en ningún lugar encontramos que era la paz de Dios con nosotros o la voz de Dios diciéndonos, aquí es este lugar. En ninguno de esos lugares. Entonces, un día en el camino de regreso, recuerdo muy bien de la ciudad de Orlando, nuestras oficinas quedaban en Tampa. Yo había ido a ver varios lugares, Leyland, Tampa, Bradenton, Orlando, y cuando venía de regreso en el camino, llamé a mi esposa y le dije, nos vamos. Y ella me dijo, ¿para dónde? Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Para dónde? Y yo le dije, nos vamos para Nashville. Hermano, Tampa, Orlando, Miami, súper fácil para nosotros. Mi familia vive en Miami, Tampa muchos amigos. Nashville. Si yo antes hablo el inglés y mi esposa uno poquito también. Y le dije, el Señor nos lleva a Nashville. No teníamos casa, no teníamos, el carro era divertido porque ese carro funcionaba un poco y ahí se arruinaba, pero es lo que teníamos y todo. No teníamos trabajo. Y la pregunta de todos empezó a surgir, ¿y por qué Nashville? ¿Y qué hay en Nashville que tiene que ir para Nashville? Pero el Señor no solo puso la paz en el corazón nuestro, sino que habló a mi vida y dijo, esa es la ciudad. Aquí estaba viviendo mi hermana, todavía estaba estudiando, ya trabajando, mi hermano también. Y cuando yo le dije a todo el mundo, nos vamos a vivir a Nashville, muchos amigos conocidos dijeron, pero ¿por qué Nashville?
El asunto es, hermanos, que Dios no solo aclaró eso en nuestro corazón, sino que puso esa paz también en nuestro corazón. Y sabíamos claramente que esa era la voluntad de Dios para nuestra vida. En ese momento, llegamos a la ciudad. Mire, voy a serle muy sincero. La mayoría de gente cuando escuchó eso de nosotros, pensó que era hasta irresponsable de mi parte como padre arriesgar a mis hijos y todo a lo desconocido. Pero lo primero que pasó cuando llegamos, hay que buscar apartamento. No cree usted que alguien me estaba esperando aquí o diciendo, oh, aquí hay una casa para usted. No, llegamos y al ratito teníamos que andar buscando apartamento porque venimos primero a buscar, ¿verdad? Es lo sabio, no hay que actuar torpemente, sino que ya el Señor nos había dicho, fuimos, entonces venimos a un viaje para buscar y todo. Y cuando llegamos a los apartamentos, hermano, lo primero fuimos, vimos varios, no nos gustaron. Pero cuando encontramos el apartamento que sí nos gustaba, un apartamento muy lindo, en Bellevue, lo primero que nos dijeron es bienvenidos, aquí está el apartamento, aquí está la aplicación. Ah, y miren, dijeron, los primeros 2 meses no los tienen que pagar. Los primeros 2 meses no los tienen que pagar. Nosotros dijimos, gloria a Dios. Pagamos creo que como $150, que es lo que se paga por la aplicación y todo eso. Hermano, los primeros 2 meses no los tienen que pagar. En esos días, pues mi esposa sometió una aplicación para un trabajo aquí en la universidad. Le hicieron la entrevista, hermano. Hermano, mi esposa, créame, hablaba un poquito inglés. Y en ese trabajo todo el mundo hablaba inglés. Ella no hablaba inglés, ella solo hablaba español. Y pasó su entrevista y la contrataron. Le habían preguntado cuánto quiere usted ganar. Ella dijo, bueno, está bien, con $15 creo que podemos hacer algo ahí. Y cuando fue al trabajo le dijeron, no le vamos a pagar 15, le vamos a pagar, creo que fueron 18 o 19. Dijimos nosotros, gloria a Dios. Y todo, hermano, fue caminando. Y en estos últimos 9 años, aquí en la ciudad de Nashville, hemos visto la mano de Dios con nosotros de principio a fin. De principio a fin. Amamos a las personas donde estuvimos pastoreando, pero sabíamos que era el momento de dar el cambio y de llegar a otra ciudad que no conocíamos bien, que no sabíamos qué nos esperaba. Pero aquí Dios nos ha bendecido como usted no tiene la menor idea. Y cuento esta historia porque hoy quiero hablar de hacer la voluntad de Dios. Y si hemos resucitado con Cristo, nuestros pensamientos y acciones tienen que alinearse y estar acorde con las de Cristo. Si hemos resucitado con Cristo, ya no pertenecemos al grupo de los que no tienen dirección. Pertenecemos al grupo de los que han resucitado y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la voluntad de Dios, hermano, es ese deseo o propósito de Dios que tiene Él para mi vida y para la humanidad. Es saber claramente que Dios tiene un plan, un propósito para mí y que sí le intereso. Que no nací solo por nacer y que estoy en este mundo solo por estar. Tenemos que entender que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y la pregunta entonces es,
¿cuál es esa voluntad de Dios? ¿Cómo es esa voluntad de Dios? Y tenemos que entender una cosa bien importante, y es que la voluntad de Dios es soberana. Por ahí mucha gente habla de, oh, hay una voluntad de Dios soberana y hay una voluntad de Dios permisiva. Mire, no voy a entrar a conflictos teológicos o de apreciación o de lo que sea, pero Dios es soberano, hermano. Y Dios tiene un plan. Y si Dios tiene un plan, es por algo. Y la voluntad de Dios es soberana. Si el ser humano quiere hacer su voluntad y tener una voluntad permisiva, como muchos dicen, pues ese es problema del ser humano. En su libre albedrío decide obedecer o no obedecer. Pero Dios tiene su voluntad soberana. Isaías 46:10 dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, dice Dios, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. En esa voluntad soberana de Dios, vemos una voluntad colectiva. Hay una voluntad para la humanidad en general, pero también hay una voluntad individual para cada uno de nosotros. Por ejemplo, Dios quería en su voluntad colectiva que el pueblo de Israel fuera luz para el mundo. Esa era la voluntad de Dios. Pero los suyos no lo conocieron. Los suyos lo despreciaron. Para con los que Dios quería hacer algo, lo dejaron. No quisieron. Esa era una voluntad colectiva. La voluntad colectiva para la iglesia es que todos nosotros prediquemos el evangelio, por ejemplo. A veces me pregunta, pastor, ¿será la voluntad de Dios que yo predique el evangelio? Pues sí. Esa es una voluntad colectiva de Dios para cada uno de nosotros. Un día de estos, hermano, yo siempre ando ahí algunos libritos del Evangelio de Juan y algunos información de la iglesia, y nunca había visto tantos hispanos en una comunidad aquí en la Nolensville. Me bajé ahí a comprar unas cositas para recordar de allá de Honduras, ¿verdad? Y estaba allí y andaba esto y dije, ¿será la voluntad de Dios que yo reparta estos libros evangelios de Juan? Y el Señor me dijo, ¿cómo me vas a preguntar eso? Ay. Hermano, ¿qué es lo que tenía que hacer yo? Agarrar eso, y agarré eso y empecé a dar uno por uno, tenga, porque el mundo está necesitado de Jesús. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es una voluntad colectiva. Pero también hay una voluntad específica de Dios para cada uno de nosotros, que Dios dice, mira, a ti yo quiero que tú seas un pastor, mira, yo quiero que tú seas un evangelista, mira, yo quiero que tú seas un apóstol, mira, yo quiero que tú vayas y hagas esto con esta familia, mira, yo quiero que tú le prediques al reino del norte, yo quiero que tú le prediques a Judá, mira, Elías, yo quiero que tú vayas aquí a este lado, yo quiero que vayas aquí al otro lado. Esa ya es una voluntad individual para cada uno de nosotros. Y existe esa voluntad de Dios para cada uno de nosotros. En esa voluntad colectiva, en esa voluntad individual. En esta voluntad soberana de Dios, surgen preguntas a nosotros. Dios, ¿cuál es tu voluntad moral para mí? Y en este mundo que hoy vivimos, donde se vale todo, además hay varias canciones que insisten en eso, se vale todo, la voluntad moral de Dios sigue siendo santa. Yo escucho gente, hermanos, parejas de matrimonios decirme, alguien me dijo una vez, realmente fue algo ridículo, pastor, ¿será que me tengo que divorciar de esta mujer y buscarme otra? Wow. Hermano, la voluntad moral de Dios siempre es la misma, ayer,
hoy y siempre, esa no cambia. No matarás, es no matarás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fue ayer, hoy y será siempre. No robarás, no mentirás. Esa es una voluntad moral de Dios, eso no está en discusión. Señor, ¿será que digo unas mentiras aquí en este negocio para ver cómo me va? Hermano, hay gente que se pregunta eso todavía. Y hay hijos de Dios que se preguntan eso todavía. Dios, ¿será esta tu voluntad, Señor? Pero la voluntad moral de Dios sigue siendo una voluntad santa. Pero mire, quiero que usted hoy en esta mañana pueda entender, esta mañana tarde pueda entender algunas cosas sobre las características de la voluntad de Dios. Romanos 12:2 es un versículo que lo hemos leído muchas veces. Se lo quiero leer en la traducción contemporánea de la Biblia. Romanos 12:2 dice: no se adapten a este mundo, más bien sean transformados por la renovación de sus mentes, cambiando su manera de pensar para que cambien su conducta y su manera de vivir. Así ustedes conocerán a través de su correcto discernimiento la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo entendemos la voluntad de Dios? Tenemos que ser transformados. La gente que no es transformada o que no ha sido transformada, la gente que todavía está en la tumba metida, no puede entender qué es lo que a Dios le agrada. Piensan que está bien ser infiel, está bien mentir, esto es situacional, pastor. Mire, si yo no mentía, no me daban el trabajo, y la mentira tenía que ser de las buenas mentiras, hermano. No, pastor, es que tenía que hacer esto, tenía que hacer. Si no, usted sabe, no me funcionaba el asunto. Entonces siempre la gente que está metida en la tumba, en el ataúd todavía, la que no ha resucitado con Cristo Jesús, pues ese es su pensamiento y es normal. Porque dice el apóstol Pablo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto está muerto, pues. Jesús dijo: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Ellos andan allí, andan muertos. Pero el que ha resucitado con Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, que su mente, su forma de actuar, de pensar, de ser, la totalidad de su vida tiene que ser transformada. Y hasta que su mente, su corazón y todo su ser es transformado, mi hermano, es que usted puede entender y comprender y saber cuál es la voluntad de Dios. Así que lo primero que usted debe entender es que la voluntad de Dios está impresa en cada uno de los corazones de los hijos de Dios. Porque si somos hijos, dice, también somos coherederos y herederos de las riquezas de la gloria de Dios. Si usted es un hijo y una hija de Dios, dentro de usted ya no está el ADN de la carne, del pecado y de la muerte. Dentro de usted está el ADN de Cristo, que es vida, que es esperanza, que es luz. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Lo que el apóstol está diciendo es: tu vida ya no está aquí metida en una tumba, ahora tu vida está aquí en Cristo Jesús. Y tú debes de entender que dentro de ti está impresa la misma presencia de Dios. Ya tú no eres hijo de la carne, ni del pecado, ni de la muerte. Eres un hijo de Dios. Porque a todos aquellos que lo reconocieron, que lo aceptan en su corazón, son llamados hijos de Dios.
En segundo lugar, dice este texto, la voluntad de Dios es buena. Y buena no es un poquito, buena en su totalidad. Cuando nosotros pensamos en lo bueno, hermano, es todo aquello que realmente se acopla, se adapta y vive conforme a una verdadera realidad. Y la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. No es una carga. La voluntad de Dios no es una carga. Yo les conté que cuando nosotros empezamos a pastorear aquí en los Estados Unidos, cuando nos dijeron, ¿usted quiere ir a pastorear? Hermano, fue algo tan lindo, sí, ¿quiere que nos vayamos ya hoy? Y el pastor amigo me dijo, no chico, espérate boricua, espérate, dame tiempo, espérate para mañana. Porque uno lo disfruta, hermanos. La voluntad de Dios es tan hermosa que uno la disfruta, es agradable, no es una carga. Venir aquí a mí los domingos, mire, usted no sabe lo lindo que es para mí levantarme cada mañana y venir aquí a este lugar. Porque sé que esta es la voluntad de Dios. No es ninguna carga. No es ninguna carga, la disfruto, esa es su voluntad. Aquí voy, Señor, aquí voy. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esto, aquí voy, Dios. Cuando tú vas por el camino y vas ahí levantando los pies, sí, Señor, que yo no quería esto, que no quería lo otro. Fíjense que a veces uno piensa en Jonás como un tipo súper desobediente y súper malo, pero al final de todo lo que Jonás quería era hacer la voluntad de Dios a su manera, porque al final él no quería que Nínive se arrepintiera, porque sabía el sufrimiento que le iba a causar al pueblo de Israel. Pero a pesar de todo, allá en el arbolito donde estuvo, en el pez, donde lo que fuera, al final Jonás entiende que la voluntad de Dios se disfruta porque es agradable. No es una carga, hermano. Amar a su familia no debe ser una carga. Señor, la voluntad tuya es que esté aquí con mi familia. Sí, hermano, sí, disfrútela. Esa es la voluntad de Dios, que las familias se amen, se cuidan. La voluntad de Dios no es andar de divorcio en divorcio. A todos los que están escuchándome aquí, a todos los que están viéndome en las redes sociales, el mundo debe de entender, la familia necesita de hombres y mujeres responsables que amen a sus familias, esposos y esposas que se amen, que se valoren, que se cuiden. Oh, será la voluntad de Dios, como dice una tipa por ahí, dice, no, es que mi ciclo matrimonial es de cada 7 años. Hermanos, ellos están muertos, déjenlos a ellos con sus pensamientos muertos, déjenlos ahí en la tumba. Su pensamiento ya no es un pensamiento de tumba, su pensamiento es un pensamiento de reino de los cielos, diferente. La voluntad de Dios es perfecta. Nosotros los seres humanos tenemos muchas limitaciones sensoriales. Nuestra vista llega hasta cierto punto. Mire, yo aquí estoy luchando por ver estas letras, por grandotas que están, pero ya mis años me han obligado a usar anteojos. Nuestra capacidad de sentir es muy limitado. Un día iba manejando y en la calle y de repente ¡pah!, cayó una rama, hermano, como a un poquito ahí donde yo estaba. Ni cuenta me di cuando ya estaba en el suelo eso. Hermano,
por un pie y me cae encima de la cabeza. Porque uno no entiende las cosas, pero la voluntad de Dios es perfecta. Y si Dios te está diciendo algo para tu vida, eso es perfecto para ti. Porque es Dios quien lo está diciendo y es Dios quien lo está haciendo. Y esas son algunas cositas, según Romanos 12:2, de las características de la voluntad de Dios. Pero la otra pregunta es, ¿por qué la voluntad de Dios es importante para mi vida? ¿Por qué es tan importante que usted entienda que la voluntad de Dios es lo mejor para su vida? Fíjense cómo dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Porque es importante, hermano, entender la voluntad de Dios y valorarla y aceptarla y quererla para nuestra vida. Porque la voluntad de Dios trasciende el tiempo. Nuestro tiempo es hoy, mañana no sabemos, el pasado pues ya pasó, pero Dios, que es omnipresente, está en todo el tiempo. Y cuando yo entiendo la voluntad de Dios y llega Dios y me dice, vete a Nashville, es porque Dios sabía que después de unos años mi tercer hijo iba a nacer aquí en Nashville. Yo no lo sabía. El Señor sabía, cuando yo obedecí, que me iba a tener en la casa donde hoy me tiene. El Señor sí sabía qué trabajo yo iba a tener o qué trabajo mi esposo iba a tener. Yo no lo sabía porque uno no conoce el futuro. Pero Dios sí lo conoce porque su voluntad y su presencia trasciende el tiempo. A veces uno dice, Señor, yo este es el que quiero y en este macho me subo y en este macho me voy. Porque uno hace planes y ve las cosas con los ojos de uno, pero como le digo, el tiempo en uno es bien limitado. Pero Dios lo está viendo todo de aquí a la eternidad, hermano, porque es Dios. La voluntad de Dios trasciende el conocimiento. Dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. La voluntad de Dios trasciende el conocimiento. A veces uno toma decisiones, ¿verdad?, por la experiencia o el conocimiento que uno tiene. Pero cuando esa voluntad de Dios se hace por la sapiencia y el conocimiento de Dios, podemos estar seguros que todo está bien. La voluntad de Dios trasciende la naturaleza humana. Y es que Dios, hermano, el corazón de Dios no es dominado por las hormonas. El corazón de Dios no es dominado por la adrenalina. El corazón de Dios no está dominado por el cortisol. Oh, nuestros jóvenes, ¿verdad? Oh, estoy completamente enamorado, Señor, de este hombre. Las niñas y los niños, oh, estoy completamente enamorado de esta mujer. Y todo lo estás viendo allí emocionalmente. Las hormonas revueltas, y las hormonas no son cristianas, hermano. Y allí revueltas. Oh, Señor, qué linda está esa casa. Wow, Señor. Y empieza aquello. Oh, Señor, mira, voy a hacer esto y lo otro, y todo manejado por la adrenalina de uno. Pero Dios, que su conocimiento y que su voluntad trasciende toda nuestra naturaleza humana, está viendo las cosas desde otro ángulo. Uno lo está viendo desde el miedo que el cortisol produce.
oh Señor, viene migración y me van a llevar y me van a encarcelar. Y mira usted un hombre que está ya subido en la punta de un árbol y pasa viendo las noticias y todo. Y voy a terminar aquí y voy a terminar allá. Y todo usted lo hace ya por cortisol y eso le genera miedo y temor. Y empieza usted a ver las cosas según sus emociones. Pero la importancia de saber que la voluntad de Dios no camina por emociones, hermano. Camina por su propósito. Camina por su plan eterno. Uno está viendo hasta aquí emocionalmente, tomando decisiones emocionales, pero Dios está viendo más allá. Porque Él no está valorando, sus juicios de valor no son en base a cosas humanas. Y con esto voy a terminar. Esto es solo una pincelada, un poquito allí. Pero ¿cómo saber la voluntad de Dios? Ya vimos características, vimos por qué es importante la voluntad de Dios. Pero la pregunta que usted me hace es, pero pastor, ¿cómo hago entonces para saber la voluntad de Dios? Porque muchos de nosotros eso es lo que más nos cuesta, hermano. Es más, voy a decirle esto. Yo conozco gente que anda de iglesia en iglesia y escuchando predicador tras predicador porque quieren que ellos les digan lo que quieren escuchar y la voluntad de Dios para ellos. Es decir, hay gente, entiéndame, porque Dios usa a los hombres y Dios usa a sus siervos. Pero lo que quiero decir es de que hay gente que anda de lugar en lugar, que no están satisfechas sus necesidades, su corazón, y que anda, oye, este sí me va a hablar lo que Dios quiere para mí. Este sí, este sí, este sí. Y la pregunta es, ¿cómo hago yo para saber la voluntad de Dios para mi vida? Y yo quiero centrarme, hermano, en un versículo que es clave para nosotros y es Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, Él los guiará a conocer toda la verdad. Pero cuando venga el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, Él los guiará a conocer toda la verdad. Juan 16:13. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y explicaba la semana pasada que cuando hemos resucitado con Cristo, es que Cristo nos levanta y nos abraza. Ese verbo quiere decir, nos agarra así. Y así como Él resucita, nos resucita con Él. Pero si Cristo ha resucitado, dentro de ti vive Cristo, vive el Padre y vive el Espíritu Santo. Toda la plenitud de Dios, dice el apóstol Pablo. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y Jesús claramente les dice a sus discípulos, miren, yo no voy a estar aquí con ustedes, pero tengan por seguro que la persona del Espíritu Santo, Él está en ustedes y Él los va a guiar a toda verdad. Creo que necesitamos empezar a escuchar más al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué Dios quiere para ti? ¿Qué Dios te está diciendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Otro día hablaré de esto, pero
Él te está hablando, hermanos. Todos los días Él te está hablando. Si tú no lo escuchas, pues ese ya es otro problema. Porque hay gente que me dice, pastor, es que, mire, usted no sabe cuánto quiero escuchar a Dios. Cuánto necesito escuchar a Dios. Y yo entiendo, a veces la gente va de aquí de lugar en lugar porque quieren, tienen una buena intención. Pero a veces no lo escuchamos, no porque Él no esté hablando, porque Dios sigue siendo Dios. Y el mismo Dios que habló ayer, el mismo Dios que habló ayer sigue hablando hoy. Porque es Dios. ¿Qué tengo yo que me hable a mí? ¿Por qué no le puedo hablar a usted si usted también es un hijo de Dios? ¿Por qué? Porque a veces no lo queremos escuchar, hermano. A veces lo único que queremos escuchar son excusas para hacer lo que nosotros queremos hacer. A veces lo que queremos escuchar del predicador es, sí, hermano, divórciese de esa mujer. Yo lo entiendo. Usted, mire, con esa mujer usted no puede vivir más, hermano. Y el niño lloró, dice, y la mamá que lo peñizca. Y usted dice, sí, pastor, yo le voy a hacer caso, esa es la voluntad de Dios. Yo me voy, pastor, no puedo con ella. No, que haga esto. Sí, y a veces queremos eso, escuchar solo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y no queremos escuchar realmente la voluntad del Espíritu Santo. Pero estamos en un tiempo donde el justo por la fe vivirá. Y si el justo por la fe vivirá, necesitamos empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo para nuestra vida. Y como me dijo alguien, hasta en las cosas sencillas, pastor, sí, hasta en las cosas sencillas. Si Él va ahí contigo, caminando, ¿qué te cuesta preguntarle a Él lo más sencillo? ¿Cómo se lo preguntarías a cualquier amigo? Nada cuesta. El Espíritu Santo le va a enseñar, lo va a guiar a toda la verdad. Necesitamos escuchar la voz de Él. Y les debo ese otro tema, ¿ok? Se los debo para otra vez. Me van a recordar, por favor, porque un día voy a hablar de esto. Pero ya hace una pinceladita nada más. 2, hay que caminar en el Espíritu. Como le digo yo a la gente, hermano, escuchando a Gloria Trevi, usted va a andar con el pelo suelto siempre. Pero si escucha al Espíritu y si camina con el Espíritu, usted va a empezar a escuchar y a entender las cosas del Espíritu. Dice Romanos 8, 13, 14, porque si viven según la carne van a morir, pero si viven según el Espíritu y dan muerte a su naturaleza pecaminosa, vivirán. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y otra traducción diría, porque si caminan con Dios, muestra que son verdaderos hijos de Dios. Entonces, escucha al Espíritu Santo, camina en el Espíritu. Y hay una tercera cosa que me gusta y quiero que aprendamos esto, y es que hay que saber valorar los tiempos. Hay que saber valorar los tiempos. Dice Crónicas, primer libro de Crónicas 12:32, que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Necesitamos también, hermanos, aprender a tener sentido común. Sentido común. Señor, hay una gran tormenta y se está inundando todo el mundo. ¿Será que me tengo que salir de la casa, Señor? ¿O tú vas a abrir el mar en dos como Moisés? Cuenta la historia, ¿verdad? Que el hombre se estaba ahogando y el Señor le mandó un barco y dijo, no, yo no me voy a subir a ese barco porque Dios me dijo que me iba a sacar de las aguas. Le mandó un barco más grande y le dijo, venga Señor, lo vamos a sacar de las aguas. Y él dijo, no, yo no, porque Dios me dijo que me iba a sacar de las aguas. Cuando el hombre llegó allá a la presencia del Señor, porque se ahogó, le dijo, Señor, tú dijiste en tu palabra que me ibas a sacar de las aguas.
Y el Señor le dice, te mandé un barco bonito, te mandé otro. Y entonces, hermano, los hijos de Dios son entendidos en los tiempos. Saben ver las cosas. Son inteligentes, son sagaces. Oh, que ahí hay un peligro. Pues hermano, la voluntad de Dios es que usted se quite y se aparte. Niñas, jóvenes que están aquí escuchándome hoy. Si ustedes ven que ese muchacho que a ustedes les atrae o esa muchacha que a ustedes les atrae es un haragán, un sinvergüenza. Pero mire, no pierde el tiempo mandándole un texto, córtelo de una sola vez. No, que vamos a ver si cambia en el camino. Mire, el que va a cambiar es usted, porque en vez de ser cristiano se va a volver un enojado, va a pasar peleando todos los días por no escuchar y seguir la voluntad de Dios. Entendidos en los tiempos, escuchemos al Espíritu, caminemos en el Espíritu y sepamos valorar los tiempos. ¿Por qué? Porque hemos resucitado con Cristo y la tumba está vacía. Ahí ya no estoy yo, hermano, ahí ya no estoy yo. Si usted ahora ve aquí una tumba, no, ahí ya no estoy yo, digo usted. Ahora estoy con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra me invita, Señor, a ser obediente a tu voz, a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque tu palabra me invita, Dios, a vivir una verdadera vida en abundancia. Y la única forma que voy a vivir esa vida en abundancia es siguiendo tu voluntad, es siguiendo tu consejo, es escuchando tu voz, Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quieres para mí, Señor? ¿Qué es lo que quieres para mi familia, Dios? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Espíritu Santo, perdónanos por todas esas veces, Señor, que hemos caminado por lo que falsamente hemos llamado una voluntad permisiva, sin realmente seguir lo que es tu soberanía, sin realmente seguir lo que es tu consejo.